Hola, maestro, compañeros, compañeras. Qué gusto saludarles. Nosotras somos Brenda Espinosa, Rosy Pérez. Y Rosalba Zabaleta. las tres psicólogas en construcción en Universidad Humanitas, y juntas en esta aventura que nace como una tarea académica y a la que hemos decidido nombrarle en lenguaje coloquial. Y sí, es que será en lenguaje coloquial que buscaremos compartir con ustedes algunos de los conceptos que iremos aprendiendo en este tercer trimestre, con el objeto de facilitar nuestra propia comprensión y con un poco de suerte la de alguien más. Así que bueno, es momento de entrar en materia y en esta oportunidad vamos a conversar sobre una nueva perspectiva de los componentes de un individuo, distinguiendo dos conceptos importantes, organismo y cuerpo. Empecemos por resumir en qué nos referimos cuando hablamos de cada uno de estos conceptos. Un organismo es un resumen en ser vivo, con todo lo que esto implica, células, tejidos, funciones, etc. Es básicamente, y desde el punto de vista biológico, cualquier ser vivo, sea este vegetal o animal, incluido el ser humano, que es materia que interactúa con su ambiente y también con su interior. Entonces, si enfocamos el concepto específicamente al ser humano, entendemos que se trata de su físico, visible y palpable, con todas las funciones y acciones, voluntarias o no, y que permiten su existencia. Por otro lado, el concepto de cuerpo, en nuestro entendimiento, se refiere a la esencia del individuo y que se va formando a través de su interacción con el ambiente, desde el momento en que tiene capacidad de cognición y que le permite tener experiencia, y de ahí formar una personalidad que le caracteriza. Qué interesante saber la diferencia entre organismo y cuerpo. En psicoanálisis, que son definiciones que se ha dado de acuerdo a la rama de estudio y necesidad de comprender el cuerpo humano o un ser vivo. Poniendo, por ejemplo, a un ser humano. Cuando nace, solo es un organismo, compuesto por varios órganos, como su nombre lo dice, que tiene una función predeterminada para realizar diferentes funciones para poder sobrevivir. Y el cuerpo son las experiencias, las creencias que tendremos en cada momento para alimentar nuestras emociones, sentimientos, y con cada experiencia que se tenga iremos dando un significado que después vamos a recordar y vamos a actuar de acuerdo a esta situación. Súper, Rosy. Y a mí me gustaría agregar una definición de subjetividad y con la que me identifiqué en la búsqueda de tener un mejor entendimiento del concepto cuerpo que abordamos en la clase. Y es que vamos acumulando una serie de experiencias, recuerdos que se van manifestando a través de nuestra vida en diferentes etapas. El lado subjetivo lo generamos al ir formando nuestra propia forma de pensar, nuestras preferencias, la conciencia, que se van desarrollando en el entorno social al que pertenecemos. Y esto lo encuentro muy interesante, que tanto cuerpo como subjetividad constituyen dos conceptos muy relevantes en las ciencias sociales. Son estudiados y se ha reconocido una gran riqueza de información donde admite infinitas miradas. Ok, pero a ver, ¿y cómo se nos ocurre que esto se expresa en esto otro a lo que le llamamos mundo real? Bueno, hace tiempo leí un libro que pienso puede servir como ejemplo de lo que estamos mencionando. Es el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, la parte donde dice y explica de cómo domesticamos a un ser humano desde que nace. Y es como transferencia de experiencias. Según nuestra percepción de la vida, es como vamos a enseñar a los demás y estas personas irán tomando acuerdos del entorno donde se desarrolle. Y como conclusión, definirá una personalidad y una conducta para su vida. Y hablando de este tema, me resulta interesante retomar a Michael Foucault. Leo que, desde su mirada, el cuerpo representa un pequeño poder, el cual lo denomina como micropoder. Este micropoder entra en relación con otros micropoderes, los cuales se manifiestan en diversos campos, como por ejemplo en el campo social, económico, político, religioso, cultural, entre otros. De tales relaciones de los micropoderes resulta la creación de normas, contratos, convenios, acuerdos, normas de propiedad, en fin, diversas relaciones que involucran al cuerpo. El cuerpo representa una relación de poder como por ejemplo la relación que existe entre los padres hacia los hijos y viceversa. Se replica en el ámbito laboral con el jefe hacia el obrero, del profesor al estudiante y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos observar
que se aprecia una estrecha relación entre poder-cuerpo y que se basa en una de las tesis fundamentales de Foucault. El poder no está por fuera del hombre, el poder se encuentra en el hombre mismo. Pues miren, relacionado con lo que están señalando, viene a mi cabeza una canción de Café Tacuba que he escuchado desde hace más de 20 años, que se llama Las Batallas, y de la que francamente no acababa de entender el significado porque sentía que hacía falta contexto. Sin embargo, hace unas semanas me compartieron un cuento de la autoría de José Emilio Pacheco que se llama Las Batallas en el Desierto, y que resulta que es la historia que inspiró esa canción y que a grandes rasgos narra algunas anécdotas de la niñez del protagonista que se desarrollan por allá de la década de los 50 del siglo pasado, y en la que se destaca que él, en edad escolar, de pronto se vio perdidamente enamorado de la mamá de su mejor amigo. Y un día se decide a decírselo a ella, va hasta su casa y se planta para decirle, es que estoy enamorado de usted. Y bueno, las consecuencias para aquel valiente niño que se atrevió a hablar de sus sentimientos fueron tremendas, porque inevitablemente la situación llegó a oídos de sus papás, quienes no solamente se escandalizaron, sino lo que lo tacharon de anormal, y hasta el psiquiatra fue a dar el pobre niño. Como les decía, estamos hablando de la década de los 50, con contextos de educación principalmente basados en la enseñanza moral, que además estaba fundamentada en la religión y que rayaba pues en cierta exageración, o al menos así nos parece a nosotros hoy a la luz de este milenio en el que ya estamos en la tercera década, donde cualquier desviación de la conducta era básicamente un pecado y que claramente invalidaban los sentimientos pues prácticamente de cualquier persona, pero por supuesto y con más razón de un niño. Y bueno, mi planteamiento al respecto es, en circunstancias más o menos parecidas, ¿cuántos matrimonios o padres de familia reaccionarían del mismo modo que lo hicieron los papás de Carlos? A mí, por ejemplo, me habría parecido tierno, pero porque estamos hablando de una época totalmente distinta, con enfoques diferentes, con formación diferente, y a partir de ello, como individuos, somos padres que tenemos un cuerpo diferente. Sería extraño que en este contexto, padres de aquella década reaccionaran como lo haría un padre del 2022, tanto como lo sería que un padre del 2022 reaccionara como un padre de aquella época. Pues sí, sin duda, Rose. Por otra parte, también fíjate que hablando del tema, noto cómo en lo social nos llega la famosa era New Age y que surgen varios personajes con interpretaciones que hablan justo también de este gran poder. Puedo mencionar a Louise Hay, quien probablemente varios de nosotros hemos leído su famoso libro, Tú puedes sanar tu vida, vendiendo millones de ejemplares a nivel mundial, y quien te invita a que generando pensamientos positivos y de forma repetitiva, podemos sanar, cambiando nuestras vidas a sentir felicidad y plenitud, y que al final es la ambición de cualquier ser humano, aunque no lo sepan. O como el libro de los 4 acuerdos, que de alguna forma es una guía para modificar la forma de ver la vida y de actuar en consecuencia, con el objeto otra vez de mejorar las condiciones emocionales de la vida. Bueno, pues una vez más, nuestro mundo de posibilidades se está ampliando. Y yo me atrevería a concluir que seguimos agregando elementos para la reflexión, para el análisis, para recordar que cada vez toma más sentido aquello de que cada cabeza es un mundo, que si bien existen patrones, las personas y sus emociones no pueden ni deben encasillarse en causas y consecuencias específicas, y que por lo tanto la responsabilidad que tendremos el día que tengamos a un paciente frente a nosotros no es algo para tomarlo a la ligera. Bueno, chicas, por ahora se nos acaba el tiempo. Esperemos que estas reflexiones sean atinadas y que puedan ayudarnos a todos a comprender un poco mejor y en lenguaje coloquial el concepto de cuerpo. Gracias y hasta la próxima.